Buenas noches con todos. El tema de hoy es el cierre del capítulo que hablas puntualmente sobre la necesidad de ser madres imperfectas, de una maternidad imperfecta y el peligro de querer ser padres perfectos, porque es un peligro querer ser perfectos porque no existe. Entonces vamos a trabajar con este capítulo muy lindo, muy bonito. Y una vez que hemos cerrado cómo relacionarnos con nuestros hijos, cómo ir afianzando este vínculo. Con información sobre apego tendemos a creer que todo lo tenemos que hacer bien, pero la autora nos dice algo que es interesante, el error. El equivocarme es necesario para que mi hijo observe también que cuando él se equivoca, cuando él es falible, cuando él comete un error, cómo actúa mi mamá, actúa mi papá ante un error. Mi mamá, mi papá niegan los errores, mi mamá, mi papá bloquean la comunicación para que nadie diga lo que hizo mal. Mi mamá, por ejemplo, me regañó quizás, me habló por algo que yo no había hecho, que hizo mi hermana, por ejemplo, o por algo que a ella misma se le había olvidado hacer. Y luego tuvo la capacidad de aceptar su error o lo tapó. Mi mamá me gritó y me dijo que fue por mi culpa. ¿Cómo actúa mi mamá ante el error? Porque aunque ustedes no lo crean, lamentablemente, este error enseña mucho más de lo que la sociedad nos ha indicado, ¿sí? Nos dice que, nos dice que tenemos que ir ocultándonos, ocultando que nos equivocamos, ocultando nuestra vulnerabilidad, ocultando lo que hacemos mal, ¿sí? Entonces, cuando se nos avergüenza por cometer un error, antes los profes creían, y igual los papás creían, la información que tenía era que había que hacerlo pasar a alguien mal para que aprenda. Había que hacerle que pase muy mal para que jamás se olvide de lo que se equivocó. Entonces no se entendía que realmente la forma de enseñar a un hijo es mediante el amor, ¿sí? Y no mediante el avergonzar a alguien para que aprenda. Entonces es súper interesante cómo yo reacciono ante el error, cómo mi error también le enseña a mi hijo. Y cuando yo entiendo que equivocarme está bien, es válido, ahí tengo dos opciones. Me equivoco y me sigo equivocando en lo mismo y mi hijo se equivoca y se equivoca en lo mismo. O le enseño que cuando yo soy transparente y le digo, mira, me equivoqué, cojo de este error y le saco todo el jugo posible, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Saco todo el jugo. Imaginen que es una manzana, ¿no? Que es una naranja. Ustedes le van a exprimir y a sacar todo lo que puedan. Entonces, a sus errores también le pueden sacar provecho. Comentarlo. Mira, sabes, me equivoqué. Mamá también se equivoca. A mamá le cuesta esto de aprender a gestionar su emoción, su rabia, porque nadie le enseñó y ahora ella es responsable de gestionar su enojo, ¿sí? Yo me equivoqué al gritarte y tú no merecías que te grite. Tal cosa que hiciste mal la podemos gestionar de otra manera, ¿ok? Entonces, yo le estoy indicando a este niño, primero, que mamá se equivoca. Ahí hay una gran ventaja. Segundo, que no tenemos que ser perfecta. Y tercero, que de los errores se aprenden y no que se los niega, ¿ok? Otra manera también, aparte de negar un error, es el hecho de enojarse más. ¿Sí? No sé si les ha pasado, háganme un corazoncito si alguien ha tenido una pareja, una amistad, un conocido o uno mismo, que cada vez que se equivoca se enoja más para que nadie le reclame. ¿Sí? Entonces, esta persona se enoja más, entonces para que nadie le reclame y de esa manera no hacerse responsable de lo que está haciendo. Entonces, equivocarse es tan normal, es válido, es necesario, pero ahí viene lo interesante. ¿Qué hago con este error? Entonces, ser imperfecto está bien, pero ¿qué hago con lo que me sobra, con lo que no sé cómo utilizar o gestionar? Eso es lo que mi hijo va a aprender a hacer.
¿Sí? ¿Han visto personas muy resilientes? Esas personas resilientes son aquellas personas que en medio de la adversidad no se quedan en el papel de víctima, sino que se quedan en el papel de cómo lo resuelvo, de qué hago, cómo aprendo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén equivocando y estén siendo imperfectas, ustedes también pueden regalarles a sus hijos de primera línea, no tienen que meterlos a un curso de resiliencia, de primera línea, ¿qué hace mi mamá cuando las cosas se salen de control? ¿Qué creatividad mi mamá le pone para resolver los problemas? O cada vez que, por ejemplo, el profe eh, tenían una presentación de algo, me pasó, tenían una presentación de X cosa y no salió bien en la escuela. Entonces, la mamá se avergüenza tanto y al final colapsa con el profe, colapsa con su pareja, colapsa con todos y logra entender qué pasó. ¿O fue su ego la que la domina? El ego de mamá, el ego como papás, es más difícil todavía de afrontarlo. Por eso solo hay un grado de conciencia en el cual uno puede comenzar a decir qué es mi ego y qué es de mi hijo, qué me pertenece a mí y qué le pertenece a mi hijo. Entonces, cuando mi ego habla, cuando me lo tomo personal, no le puedo enseñar a mi hijo a que a veces los planes no salen como uno quiere, ¿sí? Otra actitud podría ser que esta mamá permitiera que su hijo pase su proceso de que las cosas salieron mal en su recital, que las cosas salieron mal en su presentación. Y también hay otra manera en la cual, por ejemplo, cuando hacemos unas super mega fiestas y, por ejemplo, contratamos al payaso, contratamos a todos y no llegan a tiempo y todo sale de control. ¿Cómo mamá gestiona eso? Porque decimos, crianza respetuosa es yo respeto a mi hijo y no le pego. La crianza respetuosa va mucho más allá. El inicio, el cascarón, el, no sé, lo que hace que quizás nos acerquemos a la crianza respetuosa es tratar de controlar a un hijo, decir, es que me haga caso. Muchos llegamos aquí porque nos hagan caso. Muchos llegamos aquí porque un día tuvimos una situación que nos sobrepasó y dijimos, no puedo más. Así como lo estoy haciendo, no me funciona. Necesito hacerlo de una manera diferente. Entonces, hubo un desborde, bendito el desborde que hizo que cada uno de ustedes se replanteara la forma en cómo estábamos educando. Bendito el desborde, bendita la crisis que nos hizo observarnos y decir, no soy feliz con la vida que llevo. No soy feliz con lo que soy. No soy feliz con la cara que veo todos los días del espejo. No soy feliz con el cuerpo que tengo. Y necesito aceptarme. Benditas las cosas que tuvieron que haber sucedido para que nosotros nos movamos de nuestra zona de confort y del piloto automático. Y eso gracias a que a la imperfección, a que hubo un momento en que todo se salió de control. Nosotros observamos muy de cerca nuestra sombra y nos hizo pum en la cara. Y ese pum que nos hizo fue el que nos permitió llegar a un grado quizás un poquito más de conciencia, quizás a vernos más de cerca y saber que el problema no son nuestros hijos, sino que nuestros hijos van abriendo las puertas de lo que nosotros vamos tapando y que quizás no queremos ver o sanar o abrir porque duele. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes se equivoquen, cuando ustedes se permitan ser imperfectas dentro de la crianza respetuosa, también aprendan que podemos, incluso de la basura que sale por ahí emocional, que no fue gestionada bien, podemos reclasificar. ¿Sí? Entonces, es necesario, es indispensable la imperfección. Y también cuando nos damos permiso de ser imperfectas, de decir, ¿sabes qué? Ahorita no funciona, mamá, estoy cansada, estoy súper cansada y necesito un tiempo para dormir. Ven y acuéstate conmigo un ratito, deja que duerma un ratito más. La honestidad ante todo, porque mamá también se cansa, mamá también puede expresar su sentimiento, mamá también puede decir, dame 5 minutos para poder rendir mejor. Mamá está practicando autocuidado, mamá está meditando un rato. Si deseas, puedes jugar allá o sentarte aquí, ¿sí? Escoge qué quieres hacer.
Entonces, cuando mamá entiende que ser imperfecta también le permite al hijo aprender a cómo solventar errores reales, porque no es lo mismo que yo finja, querido hijo, si alguien te pega de esto, pero el hijo ve lo creativa que es la mamá cuando resuelve un problema en lo que se equivocó. Mamá se queda llorándose todo el día o mamá se equivoca, grita y luego dice, no, a ver, nos levantamos que por aquí no estamos yendo, me he dado cuenta que grito cada vez que duermo mal, me he dado cuenta de que no sé poner límites, entonces me voy replanteando cosas. Este espacio creado para hablar sobre la imperfección es, es vital porque a veces se confunde, se tergiversa. Los ejemplos, lamentablemente en redes sociales hay muchos ejemplos de cómo sí hacerlo y cómo no hacerlo. Pero ¿qué pasa con esos ejemplos que muchas veces te dicen, a ver, y yo le dije a mi hijo asertivamente? El día de hoy creo que es un muy bonito momento para decir, mira, hubieron unas semanas al inicio de clases en las que yo estaba desbordada y todos los días, y estaba iniciando un proyecto y estaba muy desorganizada y hay etapas así, ¿no? Entonces en las que yo salía súper mal de la casa y salía enojada, pero súper enojada. Entonces una de ellas en las mañanas, Caleb me cogió la mano y me dijo, yo estaba así enojadísima, enojadísima. Lo único que tenía que decirle fue, estoy enojada. Entonces respiré y le dije, dame un ratito para poder respirar. Entonces él cogió, me dio la mano, me dijo, dame la mano. Yo entendí que en ese momento era un grado de conciencia poderle dar mi mano a mi hijo y que él me coge y me dice, vamos a respirar. Y bueno, él me contaba una canción muy bonita que es que el aguijón del enojo llegó, ahorita no la recuerdo. Entonces él estaba validando mi emoción. Yo estaba enojada, estaba bravísima porque también uno de esos días anteriores yo estaba colapsada por algo que había sucedido, que en ese instante no lo traigo a mi memoria, pero él votó a propósito, obviamente, porque quería mi atención. Y en ese grado no sé, en ese grado en el cual yo estaba molesta, él cogió y se echó encima de la escoba, botó unas cosas, entonces si él las botaba al piso, lo lógico, la consecuencia es que recoja lo que botó. Pero en ese momento él barría como echado, ¿no? Entonces yo estaba así irritada y al verlo, no lo quise ayudar. No se me dio la voluntad de ser empática en este instante. No podía. Entonces me costó. Entonces dije, Caleb, ¿qué te pasa? Y él cogió y me dijo, agáchate. Y me dijo, agáchate. Entonces yo me agaché y él me dijo, yo sé que has tenido un mal día, pero yo no te estoy agrediendo. Yo no te estoy tratando mal y no merezco que me trates mal. Eso me dio pauta para verme, y si es cierto, y no pasarle mi enojo, me paró. También yo podría decirles, yo nunca grito, eso es mentira. La persona que les diga que nunca grita, así sea psicóloga y todo eso es mentira. Todos en un determinado momento colapsamos, alzamos la voz, todos ponemos mala cara. Y, y en este momento es poderte ver imperfecto, vulnerable cuando te equivocas y poder entender que eso también le enseña a tu hijo. Te quedas todo el día quejándote de chuzos, le grité. Ok, salimos de esto. ¿Cuánto tiempo te quedas en el error? ¿Cuánto esperas para restaurar? ¿Cuánto esperas para repetir el mismo patrón o para cambiar de patrón? Cambiar la rutina, soltar ciertas cosas, quizás estar más presente. Es mi historia en la cual muchas veces no salen las cosas bien, muchas veces proyecto cosas en mi hijo, proyecto que mi hijo sea muy meticuloso con que coma saludable, por ejemplo. Y a mí me cuesta comer saludable. Y es algo que yo no he resuelto bien en mi vida y que cuido de él. Para mí soltar el hecho de que él coma saludable ha sido un proceso porque yo no soy coherente. ¿Qué quiere decir que no soy coherente? Yo frente a él como normal y saludable, pero cuando no estoy con él,
voy y me embuto cualquier comida chatarra, cualquier golosina, y ustedes me dirán, y es qué hipocresía, sí, también soy así. Mi hijo hasta la vez ha probado una gaseosa, pero yo sí tomo gaseosas cuando él no está. Vía la hipocresía, ¿cierto? Mi hijo no toma jugos, ninguno de los jugos artificiales, pero yo sí los tomo de vez en cuando. Mi hijo hace otras cosas quizás en cuanto a salud, como por ejemplo ejercicios, porque yo sé que él se regula cuando se hace ejercicio y toda la cosa. Y yo aún no termino de ser constante con mis horarios de ejercicio. ¿Qué les parece esta mamá tan hipócrita con su hijo? Y que cuando su hijo come golosinas, se desborda. Esta mamá real, esta mamá que ustedes están viendo aquí, que tuvo que identificar primero que tenía un problema de incoherencia entre lo que ella se exige y como adulta aún no ha logrado solventar y lo que le exige a su hijo. ¿Sí? Entonces, esas cosas son heridas, son rechazos que uno quizás viene y le dice, yo como adulto no puedo resolverlo y te lo paso a ti. Cuando entiendes que la que debe de resolverlo soy yo y no mi hijo, comienzas a soltarlo. Entonces, ahora soy mucho más flexible en si mi hijo en la noche se come un pan, por ejemplo. ¿Sí? Yo no soy muy partidaria de que coma pan, prefiero que coma una fruta. Y no es que él no coma saludable, pero había una presión en la cual a veces él se escondía para comerse un pan extra de dulce en las tardes. Entonces yo decía, es mucha comida para comer en la tarde. Les estoy narrando algo real, algo que pasa y que era motivo de conflicto. Entonces, cuando yo vi que mi hijo se estaba escondiendo para comer, dije, diablo, lo estoy haciendo muy mal. Porque nadie debería de esconderse a comer. Nadie. Nadie debería de esconderse para irse a comer algo. Entonces, eso me hizo ver que soy yo la que estaba exagerando en mi expectativa de que coma saludable. Entonces puede comer chucherías ciertos días, puede comer golosinas ciertos días, pero es real, es conocer el hecho de que proyectamos en nuestros hijos. ¿Sí? A veces esperábamos que nuestro primer hijo sea mujer y luego sin darnos cuenta no lo aceptamos. Otra proyección que tenemos es cuando mi marido no es, por ejemplo, no es extrovertido y como no puedo cambiar a mi marido, trato de cambiar a mi hijo. Como si por ejemplo, es otra proyección de rechazo y es bienvenida a la imperfección, porque es poderte ver y decir, ok, como no acepto a mi esposo y tengo a mi hijo, entonces a mi hijo lo voy a moldear para que se convierta en esa persona que a mí me gustaría tener. Qué feo, ¿cierto? Suena horrible. Pero si no nos acercamos a la imperfección y solo decimos, porque suena muy bonito, soy una mamá imperfecta. Pero ¿qué quiere decir imperfecta? Esa persona imperfecta es aquella que es consciente de que es imperfecta, pero es consciente de que se va a meter en sus sombras y que le va a dar luz a esas sombras y que, por ejemplo, no va a tratar de que su hijo sane su relación de comida cuando la que tiene que sanarla soy yo. Que por ejemplo, que su hijo sane su relación de los ejercicios cuando la que tiene que sanar su relación con los ejercicios soy yo. Que quizás, por ejemplo, me parece algo muy fuerte. Hay un libro que se llama Tu hijo, tu espejo, y otro que es Padres Conscientes, y hay otros más que hablan sobre la aceptación, el rechazo y también el ego. Y creo que estos temas son buenos para saber qué exactamente te pasa, porque nos quedamos con yo soy imperfecta, pero no me quiero ver. Me cuesta verme porque duele verse, duele aceptar delante de todas las personas y que esto se suba a YouTube y saber que esta mamá que tanto habla de libros también la friega con su hijo. También es incoherente en muchas cosas y que en el proceso se va regalando cómo ir mejorando, ¿sí? Entonces, así acepto que mi hijo es tal cual y que mi hijo no tiene por qué
venir a sanar mis malas relaciones, que puede ser mi mala relación con, como les decía, con la comida, con el ejercicio. Porque aquí quiero aclarar, no está mal que alguien haga, que otra persona haga ejercicio, que su hijo haga ejercicio. No está mal que la mamá le haga comer saludable. No está mal. Lo que está detrás es qué me motiva. ¿Qué me motiva realmente? Y eso es algo que yo puedo convencer a todo el mundo, pero si yo no sé exactamente qué me motiva, el amor o mi necesidad y mi rigidez de que como yo no tengo una buena relación con el dinero, con la comida, con el ejercicio, con estudiar, con lo que sea, querer que mi hijo lo solucione por mí. Eso nadie lo va a descubrir. Ustedes pueden pasar, todos podemos pasar como las mejores madres del mundo. Pero ya queda en el interior de uno para poder contribuir a que el hijo crezca. ¿Por qué lo hago? Cuando comienza a ser un conflicto muy grande, cuando, por ejemplo, yo tengo un problema de orden y quiero que mi hijo sea ordenado y me proyecta esto, me estoy proyectando en que quiero que mi hijo sí lo solucione porque yo no he solucionado mi problema del orden. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que es una proyección? Me doy cuenta que es una proyección cuando comienzo a ponerme rígida, cuando soy intolerante, cuando esto me cuesta mediarlo, porque exploto, porque reacciono, porque salto, ¿sí? Eso que salto así, que reacciono así, eso tiene una raíz que no es el amor. Porque cuando es el amor, no reacciona de esa manera, porque el amor es compasivo. Entonces, cuando yo quiero que mi hijo haga ejercicio y un día no entrenó, o un día se comió chucherías, o quiere comer un pan extra en la noche cuando no comemos pan, está bien, soy más negociable. Pero cuando yo observo y me observo, que me pongo irritable, que me arde, que me pica aquí, que no tolero, ahí me estoy diciendo, estoy proyectando algo que yo no he solucionado. Con esta introducción de realismo de esta mamá imperfecta que se está abriendo entre ustedes, muy vulnerable, quisiera que ustedes activen micrófonos y cuenten su historia de las muchas veces que han sido imperfectas, porque es la apertura para otros libros en los cuales si no desmitificamos, si no abrimos esta caja, va a ser muy duro procesar libros como, por ejemplo, que hablen del ego, libros que nos hablen del rechazo que les tenemos a nuestros hijos, que no es falta de amor, sino exceso de rechazo, poca aceptación. Entonces, es... Hola, Ceci. Hola, hola. Bueno, imagínate que, bueno, ahora que estás hablando de esto último que estás diciendo, sí, como que me llega mucho, porque hay cosas que ahora estoy entendiendo. O sea, siempre estoy diciendo cuando les hablo o les comento algo, y es que yo estoy como en ese proceso de conocerme, porque yo siento que hay muchas cosas en mí que yo todavía no entiendo, o sea, que no, como que no sé por qué reacciono de una forma o por qué reacciono de la otra. Entonces me ha ayudado mucho, entre otras cosas, pues este grupo y todo lo que hemos hablado. Por ejemplo, como te estaba diciendo ahora, me he dado cuenta que cuando mi hijo se llama Kilian, cuando él hace algo, que yo me pongo muy rabiosa. O sea, es algo, como acabas de mencionar, que te pasa de pronto con algunas cosas, que eres muy estricta en algo. Siento que me sale, sí, o sea, así como, uy, o sea, es algo que no puedo de hecho ni describir exactamente, porque es que es algo que, o sea, yo sé que no debo, por ejemplo, gritarle, que no debo tirar algo cuando me hace como coger rabia, cuando hace algo que yo no quiero que haga. Entonces, o sea, que mi mente dice como que así no debes actuar, o es normal que él haga esto, pero, o sea, es tan fuerte eso que siento dentro, que termino gritando, y como que cuando lo hago siento que me estoy liberando, o sea, como que me está saliendo algo. Y bueno, como ahora empiezo a entender lo que estás diciendo tú, que es algo que yo tengo dentro y que no he sanado. Yo de pronto vengo de una mamá, que mi mamá era pues, gritaba mucho, me gritaba mucho. Ella me cuenta que yo, no, tú siempre fuiste una niña quieta, tú siempre fuiste una niña de esta forma, de esta otra forma.
Entonces yo ahora me doy cuenta, o sea, que yo no recuerdo exactamente cómo fue que me crió, o sea, como algunas cosas que no me acuerdo, pero me doy cuenta por lo que estoy aprendiendo que normalmente los niños cuando son así muy quietos, obedientes, son niños que han tenido padres o que tienen padres que son muy rígidos. Entonces, eso siento que ahora es lo que me está costando con Killian. Entonces, hay muchas cosas que yo sí, como que dejo ceder. O sea, yo también traté eso de la alimentación, de ayudarle y todo eso, pero yo soy muy, o sea, lo complazco en algunas cosas, pero en cuanto a cuando no me hace caso y eso, sí soy, o sea, me sale, pero es que es algo de verdad que no puedo describir y es Piloto muy, automático. muy fuerte, muy fuerte. Y lo otro que también se estuvo comentando en el grupo hace poco, acerca de que los niños se tocan el pene, que bueno, en el caso de mi niño es el pene, y a mí eso también, cuando él empezó a hacerlo, me molestó muchísimo, 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 y yo lo regañaba, a veces hasta le daba como palmadas, le decía que no se hacía, o sea, eso me costó muchísimo. Y ahora entiendo que sí fue por mi niñez, porque yo tuve de pronto personas, bueno, desde muy niña yo he tenido, sido un poquito gordita, he aparentado de pronto más edad cuando estaba niña. Entonces, sí habían personas que me miraban, cosas así, y entonces siento que eso, Asociarte eh, con... exacto. Entonces, cuando Killian se toca, cuando yo veo como que ahí se queda como ahí tocándose el pene, entonces eso a mí ay Dios mío, no sé ni qué me daba, entonces me impacientaba mucho y los regañaba y todo eso, entonces comencé a ver el por qué los niños hacían eso y empecé a ver en varios videos que sí que era algo normal, que más bien era porque están descubriendo su cuerpo y todas esas cosas, pero cuando comencé, o sea, era algo tan que cuando comencé a ver estos videos, me di cuenta, o sea, yo decía, pero ellos, ¿por qué dicen eso? Eso, o sea, ¿cómo pueden pensar que uno va a dejar a un niño que haga eso y además le va a decir que más bien se vaya para un lugar donde esté solo o que si es algo permitido? O sea, eso no se debe hacer porque entonces lo que va a pasar es que él va a crecer haciéndose eso y tocándose y va a empezar a masturbarse desde muy temprano y no sé qué, no sé cuándo. Entonces, o sea, es algo que yo tenía tan, o sea, que tengo, pues, porque todavía me cuesta, cuando yo veo que él se toca o algo, para mí es muy difícil controlarme y ya me doy cuenta por qué, pero bueno, estoy tratando de ahí de mejorar en eso, pero bueno, sí me ha ayudado muchísimo y eso era lo que quería comentar. Pues. Gracias, Ceci. Yo creo que es la dosis que se necesita. Lo que acaba de decir Ceci es vital. Si alguien quiere, puede activarse el micrófono e interrumpirme, no hay lío. Es importante la dosis de realismo. No es que la vamos a solucionar. Si es un conflicto que necesita ser sanado, va a tomar su tiempo y va a haber veces en que como estamos aprendiendo, también retrocedemos un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que les decía, lo del pan, que mi hijo tenga que pedir este pan escondidas, porque yo decía, no, pero es que es fruta antes de la merienda, no es pan. Entonces, a veces se comía, yo creo que, ¿sabes? Se comía la fruta para que mamá no moleste y luego se lo llevaba al abuelito y le proporcionaba el pan. Entonces eran unos conflictos así como molestos con mi suegro sobre todo. Entonces, porque esa no era la regla de la casa, ¿no? Entonces, como les digo, no es de la noche a la mañana, como lo dijo Ceci, es un proceso y es el momento en que abres los ojos y dices, esto es mío el hecho de que yo no he solventado. Por ejemplo, esos papás que ustedes pueden decir, es tan inocente que el papá lo lleve a las prácticas de fútbol o a las prácticas de natación o a las prácticas de cualquier cosa, tan inocente y el niño es tan bueno en esto que ahora es un profesional. Pero ¿realmente le gustaba al niño? ¿Realmente el niño quería esto para su vida? ¿O no? ¿O era que el papá no pudo ser futbolista porque se lesionó y ahora quiere cumplir su sueño mediante su hijo? Eso también ha sido parte de descubrir mi maternidad, ¿sí? Así como tenemos luces, tenemos sombras. Y como nadie nos enseñó que se puede hablar del rechazo, de lo que no acepto, una cosa es la aceptación y otra el rechazo. Lo opuesto a la aceptación es el rechazo. Si no acepto a mi hijo, lo rechazo. Rechazo ciertas cosas, ¿sí? Muchas veces no lo rechazo como ser, pero sí
sin darme cuenta, me voy metiendo con su personalidad, porque quiero que encaje en el fútbol, que encaje en la natación. O que, por ejemplo, yo quise ser, me estoy inventando, ¿no? Yo quise ser bailarina de ballet. Entonces, tengo una hija y a mi hija le meto desde chiquita, ¿sí? Y oh, sorpresa, a los 11, 12 años, yo la llevo, no puede perderse una sola de los ensayos. Y todos dicen que mamá más disciplinada, disciplinadita con su hija. Por eso es que es como está. Y eso puede sonar normal y bueno, ¿sí? Si mi intención y la del niño se acoplen en eso, genial, lo estoy acompañando. Pero ¿qué viene de la intención? A mi hija no le gusta el ballet, pero como me quiere complacer, va a ballet. Pero llega un punto en que me dice, mamá, ya no me gusta el ballet. Y yo la obligo, y la sigo obligando. Y oh, sorpresa, es uno de los libros que vamos a tratar mucho más adelante, y dice esto. Esta mamá, la hija le dijo muchas veces, pero no entendió, no paró, y la hija enfermó de anorexia, y en la cual, obviamente, ya tuvo que dejar de suspender. Y cuando fueron a terapia, una de las cosas que la terapeuta le dijo fue, su cuerpo no resistió las negativas de lo que te estaba diciendo. Y ella sabía, tenía muy claro que su pasión no era el, el ballet. Y tu sobreexigencia no iba a parar porque no estabas escuchándola. Entonces su cuerpo enfermó, de una u otra manera, de manera sabia, su cuerpo enfermó y suspendieron esto. Y bueno, hubieron otros conflictos después y al final fueron a terapia para que esta mamá pueda descubrir que su hija no tiene la responsabilidad de cumplir sus sueños. ¿Sí? Dianita, algo ibas a decir. Sí, sí, sí. Sí, a mí también me ha pasado mucho con respecto a la comida saludable a mi hijo Santi. La verdad también, o sea, en mi parte tratamos de golosinas, ¿no? Pero a veces hay ocasiones, pues, que se presentan y que vas a algún lugar y hay golosinas y tú te pones de mal genio y no sabes qué hacer porque él quiere un caramelo y así. Entonces, hay momentos y situaciones como que pasan así. Entonces, una vez me pasó a mí el caso que fuimos a una reunión de la familia de mi esposo y el tío nos dio unos chocolates. Está bien, le dio un chocolatito a él, está bien, cómete. Después, no sé qué, alguien se olvidó el chocolate, está envuelto ahí en la mesa y él lo cogió. Entonces yo le dije, no, Santi. Entonces le digo, ese déjalo porque ya comiste 3 chocolates, entonces déjalo para mañana. Entonces él se fue, salió así misteriosamente y se fue al cuarto del tío de mi cuñado. Entonces yo lo seguí y él estaba escondido debajo de la cama. Entonces él estaba comiéndose su chocolate. Entonces yo le dije, Santi, sal. Le dije, sal, mi amor, le dije, sal porque prefiero que lo comas delante de mamá. No tienes necesidad de por qué esconderte. Yo sé que te mueres por ese chocolate, yo sé que quieres otro chocolate, pero si tú lo haces escondido, van a pasar algunas cosas y mejor es que lo hagas delante de mamá. Es preferible que tú te lo comas delante de la mamá. No tienes por qué esconderte para decirme, mamá, quiero comerme otro chocolate más. Entonces me dio esa lección de que si yo sigo prohibiendo, él va a ir escondido a comerse sus golosinas a otro lado. Me quedó como esa alerta de que tengo que ser un poco más flexible, porque no es que todos los días se le proporcionan las golosinas y a veces pues se nos antoja. Eso me pasó y me quedó como una lección a mí. Y también, en mi caso, trato de tener la paciencia en el momento de los deberes, pero es mi caso, es mi problema, son mis métodos que a veces no tengo yo la paciencia o la oportunidad de demostrarle un poco más de empatía, de ser más relajada al momento de hacer los deberes. Me frustro, me enojo,
porque él ese ratito se pone a conversarme una cosa, otra cosa, entonces yo ya quiero terminar, porque quiero que él no se acuesta tan tarde, porque como madrugamos, entonces me frustro, me hago tantas ideas en la cabeza, y yo soy la que me pongo de mal genio, y como yo me pongo de mal genio, yo le transmito a él. Entonces a la final, después él me dice, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. Entonces, poco a poco, estas semanas han sido de aprendizaje tanto para los dos, de irle de poco a poco, no estar como que, ay, ya quiero terminar todo esto, no, o sea, poco a poco, si ya no alcanzamos, pues ya no alcanzamos, pero lo importante es que los dos estemos tranquilos y podamos compartir ese momento de los deberes en paz. Pero, o sea, me ha costado muchísimo ese tipo de cosas. Eh, por eso a veces me culpo y me digo que yo no soy una buena profesora. Como mamá, siento esa frustración. Y yo sé por qué es, porque con mi niñez yo no estuve con una persona al lado que me ayude con mis deberes y todo eso. Entonces, eso es parte mía que debo de tratarla de solventar, pero me ha costado y mucho. Entonces, todo este tipo de cosas del perfeccionismo, de tratar de vernos tan perfectas, a veces a la larga nos cuesta, nos va cobrando cada cosita porque nos vamos frustrando más y, y eso. Gracias, Dianita, por compartirnos tu área imperfecta, tu área de vulnerabilidad. Aquí no estamos para juzgar, es un momento y un espacio, un canal libre de juicios, ¿sí? Entonces, algo que decía Dianita y es un proceso, ¿no? O sea, primero lo identifico, tener la valentía de identificar que uno se está proyectando en su hijo o que uno está siendo egocéntrico y proyectando su ego, cuesta. Eso requiere valentía, poder coger y decir, mirarte sin filtros, porque como les digo, no está mal que alguien le enseñe algo a su hijo, no está mal que un hijo tenga una comida saludable, no está mal que un hijo haga tal o cual cosa. Lo que está mal es cuando mi intención es que mi hijo sane lo que yo no soy capaz de hacer. Cuando mi hijo cumpla los sueños que yo no cumplí. Cuando mi hijo tenga que tener una medalla o tenga que tener un estándar que ni yo puedo hacer, ¿sí? Y allí es cuando surgen los problemas, como lo que decía Anita, como lo que les contaba yo. Y justamente gracias a esta flexibilidad, en el tiempo uno va mejorando. Hace 3 semanas, sí, hace 3 semanas, mi hijo me dijo, mamá, dame plata porque quiero ir a comer un helado en el, ¿cómo se llama? En el bar de la escuela. Entonces andaba que cogía, entonces le digo, ¿para qué quieres? Me dice, para ir a comer un helado. Entonces yo en otro momento, si no hubiera visto que tenía esto que sanar, entonces yo cogí y le dije, tienes muchas ganas del helado, ¿cierto? Porque no se separaba de la bendita moneda. Entonces yo tenía 2 opciones. Decirle, dame esa moneda que no vas a ir a comer ningún helado, para eso te mando comida yo que es sana y no el helado. Cogí y le dije, ¿sabes? Tú tienes muchas ganas de helado. No te vayas a comer el helado en la escuela. No te vayas a comer el helado en la escuela. Cuando salgas de la escuela, los 3 nos vamos a comer un helado súper rico. Y así fue. Salió de la escuela y le dije, vamos a comer el helado que tú dijiste. Nos fuimos a un lugar muy bonito y comimos el helado. Y de esa manera lo hicimos los 3 en conjunto y le dije, cuando tengas ganas de helado, nos avisas y nos vamos todos a comer. Entonces, no le dije, está mal y probablemente hubiera seguido cogiéndose moneditas por allí buscando para poder irse a comer su helado, sino que dijo, es más chévere pasar con los papás comiendo el helado juntos. Entonces, para eso, yo tuve que reconocer qué exactamente es lo que quiero para mi hijo, ¿sí? Entonces, es un avance. Si alguien quiere activarse más su micrófono, porfis, voy a leer lo que dicen aquí el chat, ¿ya? Dice, hola, hola. Sandra nos dice, me encanta tu honestidad y que te muestres tal cual eres. Que no eres una figura inalcanzable, perfecta, y que eres una persona normal como nosotras. Re normal, re normal. Dianita dice, me pasó lo mismo. No sé si alguien más se quisiera activar el micrófono.
Si no, podemos ir concluyendo y se activa la cámara. Porfis. Okay. Hola, Marce. Ok. Entonces, chicas, un gusto haber compartido con ustedes experiencias de una maternidad imperfecta. Muy valiente esta maternidad, como las de ustedes, porque verse a la cara sin filtro, eso ya es otra situación, ¿cierto? Y así es como nos vemos cuando observamos nuestras sombras. Nos vemos con el próximo libro. Y porfis, activan todos la camarita para tomarles una fotito, ¿sí? Entonces, denme un minutito, déjenme ver qué. Creo que les voy a poder tomar acá. A ver, déjenme ver si lo puedo hacer con el... No. ¿Alguien me ayuda con una fotita? Con una fotito aquí porque me da cositas que no sé. A ver, listo. 1, 2, 3. A ver, cuénteme. Sí, se activan, Rocío, por ahí, ¿no? Ok, 1, 2, 3. Un gusto, nos vemos el próximo libro la próxima semana y de ahí tenemos una invitada. Entonces, por eso esta semana, ¡hola, hermoso! ¿Cómo estás? Oh. Entonces, nos vemos la próxima semana con el libro de los 5 lenguajes del amor y estamos hablando. Bye. Que se abracen mucho. Chao, chao.